En el programa La Radio ha vivido equivocada de la víspera, tuvimos la posibilidad de conversar con Santiago Menconi, un integrante de la agrupación Basta de Asesinatos Laborales. Esta noche tenemos en contacto a un miembro de un colectivo de cine llamado Silvando Bembas, que el próximo jueves 22, a través de la plataforma Cinear, va a poner a consideración el filme La 60, Crónica de una muerte obrera. Este documental, este filme, tiene referencia implícita y explícita al asesinato laboral sufrido el 16 de septiembre de 2016 por David Ramallo, perdón, el 9 de septiembre creo que fue, no importa, de 2016, de David Ramallo, trabajador de la línea 60 de colectivos. Está basada esta película en el trabajo literario, precisamente de Santiago Menconi, que reitero, conversó ayer con nosotros. Está aguardando en línea un miembro del colectivo de cine Silvando Bembas para conversar sobre este lanzamiento del filme La 60, Crónica de una muerte obrera. Francisco Estrella Gutiérrez, buenas noches y muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes, antes que nada, por el espacio para dar a difundir un poco esta película que estamos estrenando ahora el 22 de julio, las 60 crónicas de una lucha obrera. No me equivoqué cuando dije que está basada la historia en el libro de Santiago Menconi, ¿no es cierto, Francisco? Sí, exactamente. La película es una adaptación de las crónicas que hizo Santiago. Santiago, como trabajador de la línea 60 y uno de los activistas que estuvo presente en la lucha de 2015 contra los despidos, se encargaba todas las noches de hacer la crónica del día, del conflicto. Lo hacía a las noches, en medio del acampe obrero que se desarrollaba en la puerta de la cabecera de los 60, y que después esas crónicas se transformaban en un libro. Nosotros tomamos ese libro y mediante una adaptación lo estamos transformando en película, con la colaboración de Santiago, por supuesto. Que se va a estrenar, recordamos, el próximo jueves, 22 de julio, a través de la plataforma cine.ar. Exactamente, va por Cinear Estrenos. Bien, ¿quiénes te acompañaron en la producción de este filme? Mira, Silvando Bembas somos un colectivo de cine militante que ya existimos desde 2007. Entendemos el cine desde un punto de vista colectivo y sobre todo instrumental y funcional, en el sentido de que pensamos como una herramienta que puede ser útil para los distintos sectores en lucha de nuestra clase, para los conflictos que se desarrollan, y por lo tanto tenemos una historia de organización colectiva en ese sentido. Y esta película es el segundo largometraje que emprendemos y lo hacemos de manera colectiva desde Silvando Bembas. Seguramente ustedes van a retratar, despojados de todo eufemismo, de anfibologías, que David Ramallo fue un asesinato laboral y no un accidente como comúnmente nos quieren hacer creer. Claro, exactamente. El asesinato laboral de David Ramallo, que como bien decía sucedió en 2016, consideramos que es un asesinato porque es algo que podría haber sido evitado. Los propios delegados de la línea 60 venían denunciando la falta de seguridad de condiciones de higiene para desarrollar el trabajo. La empresa desoyó completamente los reclamos y la consecuencia de esto fue la muerte de David, que al haber sido evitable es un asesinato. A partir de ahí, los trabajadores de la línea 60, junto a trabajadores de otros lugares, como por ejemplo el INTA, que ese mismo día también sufrieron el asesinato laboral de un compañero, Diego Zoraire, más otros sectores de trabajadores, se juntaron, se organizaron y crearon el espacio Basta de Asesinatos Laborales, del cual Silvando Bembas como colectivo de cine forma parte, justamente con la intención de denunciar esta situación que aqueja a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, para denunciarla y para organizarnos como trabajadores, para dar una pelea en los lugares de trabajo para que no siga sucediendo esto. Francisco, me imagino que este crimen sufrido por David Ramallo es el disparador del filme, de la película, pero que también debe hacer mención, por ejemplo, a la lucha incesante de los trabajadores, no solo de la línea 60, sino en general. Sí, exactamente. El tiempo presente, por así decirlo, de la película sucede alrededor del asesinato laboral de David,
Y a partir de esa situación, los trabajadores se preguntan, bueno, ¿cómo sabía luchar ante esta situación? Y encuentran la respuesta a esa pregunta en experiencias recientes de lucha y organización de los trabajadores de la línea 60. Particularmente el conflicto de los 42 días que se desarrolló en 2015, claro, un año antes del asesinato de David, en el cual salieron a una pelea fortísima frente a un lockout patronal que realizó la empresa del grupo DOTA, para frenar los despidos que estaban tratando de imponer en la línea. Y en algún punto la película lo que hace es eso, ¿no? Tomar la experiencia de lucha y de organización de los trabajadores de la línea 60, también pensando que sea una herramienta la película y que sirva para llegar a otros sectores de trabajadores, ¿no? claro. En el sentido de que todos y todas podamos aprender un poco de una experiencia tan rica como la de los trabajadores de la 60. Tal cual. Aprender de los grandes aciertos que hubo y de cómo superarlos, digamos. También partiendo de la base de que estamos en una situación económica crítica, con una crisis terrible, los conflictos y las luchas que suceden día a día. Digo, esta semana está ya en la lucha de los trabajadores de Bimbo despedidos, de Sur despedidos, del Garrahan por salario, y en un contexto de crisis, en algún punto leer y hacer balances y reflexiones a partir de luchas exitosas como fue la de 2015 de la 60, nos sirve absolutamente a todos los trabajadores y los trabajadores, ¿no? Claro, qué bueno que tomen ustedes como referencia, ¿no es cierto?, este asesinato de David Ramallo para, de alguna manera, extender en el ejemplo a lo que sucede en el mundo laboral, porque uno habla de asesinatos fácticos, no pragmáticos, pero en definitiva el laburante vive día a día un asesinato menos pragmático, pero que pasa principalmente por la precarización laboral y los magros ingresos salariales. Sí, absolutamente. La situación de precarización laboral es cada vez más acuciante en un contexto de crisis como la actual y de ajuste como se está desarrollando. La precarización va en aumento y eso los trabajadores y trabajadoras lo sentimos en nuestros cuerpos todos los días, en la alineación del trabajo, en las condiciones en las que laburamos, cómo nos exponemos a enfermedades laborales, y ni hablar del caso de accidentes laborales como el que sucedió en la línea 60. Pero en algún punto es una situación de la cual no escapamos ninguno de los trabajadores ni trabajadoras en la exposición a estos problemas. Tal cual. Francisco, vos sabés que es un tema que a nosotros nos toca muy de cerca porque en verdad sentimos muchísimo afecto por Elvira Jiménez, quien seguramente debe estar escuchando el programa porque lo hace asiduamente, la mamá de Brian Cantero, el joven asesinado en la papelera Sain. ¿Recordás el caso? Supuesto, bueno, sí, por supuesto, la mamá de Mechi. Claro. Elvira, también una compañera que conocemos y de Basta Asesinatos Laborales, con la cual estamos en un vínculo permanente y nos solidarizamos completamente con la lucha de ella, de la familia, y siempre estamos a disposición, porque en algún punto ilustra esto que veníamos hablando, ¿no? Claro. En la situación en la cual se nos expone a los trabajadores y las trabajadoras que ponemos en riesgo nuestra vida. Y en algún punto la lucha en contra de los asesinatos laborales no es exclusivamente por justicia para los casos de asesinatos laborales que ya se desarrollaron, que ya pasaron, sino también para que no haya más Mechi Cantero, para que no haya más David Ramallo, para que no haya más Diego Zoraide, para que en algún punto podamos trabajar sin exponernos a este flagelo. Tal cual, pero vos sabés que yo te ponía este ejemplo en particular, ¿no? Por supuesto hay miles, cientos, lamentablemente. Al respecto, vos sabés que ayer conversábamos con Santiago Menconi, que nos decía que en el informe anual de Basta de Asesinatos Laborales relevaron 1.295 crímenes. Una barbaridad. Vos sabés que yo les decía, voy a cometer una infidencia, Santiago. No me animo a decirte asesinatos diarios laborales. Y me decía, sí, cada 7 horas ocurre uno. Es increíble, pero bueno, te hacía mención a este caso particular de Brian porque no solo sucedió en esa papelera el asesinato, el crimen, el homicidio de Brian, sino también que tiene una luctuosa trayectoria esa empresa papelera de la zona de Florencio Varela o cercana, de Ranelagh. Ustedes están al tanto, me imagino, de todo eso. ¿Y no se podría hacer un filme, por ejemplo, Francisco, quizás es muy presuntuoso lo mío, ¿no? Pero convocando a quizás los asesinatos más relevantes o más resonados, como para referenciar a los miles y miles
que han sufrido estas situaciones? Mira, hicimos justamente un mediometraje hace unos 2 años, si no me equivoco, 3 quizás, que se llama Las muertes invisibles, que justamente lo que hace es tomar algunos de los casos más resonantes en ese momento, e incluso el material este mediometraje trabaja trazando una analogía con Me matan si trabajo y si no trabajo me matan. Sí, Daniel Biglietti. Claro, y a su vez la película de Raimundo Gleizes del Grupo Cine de la Base, que está basado en la canción. Claro, bueno, es un poema de Nicolás Guillén, fíjate vos ese. Exactamente, exactamente. Y lo que hace, bueno, este material que te comento, justamente, es trazar una analogía con la película aquella, porque en algún punto lo que ilustra es que la situación que hoy atravesamos los trabajadores y las trabajadoras en ese sentido, no es tan distinto a que se atravesaba en los 70, digamos. Tal cual. Las enfermedades laborales, los asesinatos laborales. En ese sentido, digo, ese material que vos mencionás, justamente lo hemos realizado, pero además de eso, más allá de un material audiovisual, lo importante justamente es poder coincidir y confluir en espacios de organización, como los asesinatos laborales, para poder desarrollar una lucha para que se terminen los asesinatos laborales. Tal cual. Y que no se tergiverse más todo esto. Basta de recrear la palabra accidente cuando se habla de lo que nosotros estamos conversando. Son lisa y llanamente asesinatos. Lo mismo ocurrió, ¿te acordás con la tragedia de Once en la estación de trenes? Claro. Está bien, yo puedo aceptar la terminología tragedia como resultado de lo que sucedió, es decir, una tragedia porque hubo cientos y cientos de muertos y cientos de heridos, pero no fue un accidente, fue un atentado. Y también déjame incorporar, no sé si vamos a coincidir con esto, Francisco, a lo sucedido en Cromañón, porque es parte del terrorismo de Estado. Totalmente de acuerdo estoy. De hecho, uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos desde estos asesinatos laborales es con cómo se construye esta idea del accidente que vos mencionabas. Y para eso hay una conjunción, por supuesto, hay una responsabilidad de las empresas, desde ya ni hablar, hay una responsabilidad del Estado también, que en buena medida es empleador, además de regular en favor de las patronales de las relaciones de trabajo, y también de las burocracias sindicales, que son las que miran para otro lado cuando suceden los asesinatos laborales. Ni hablar. Por ejemplo, cuando surge el espacio basta de asesinatos laborales, se desarrolla a partir, como te decía, del asesinato de David Ramallo, de la línea 60, y de Diego Zoraire, del INTA. ¿Cuál es el elemento en común entre los trabajadores del INTA y la línea 60? Que en ambos casos estamos hablando de comisiones internas o cuerpos delegados recuperados, antiburocráticos. Porque si fuese por la UTA o por las conducciones del resto de las conducciones sindicales, nadie se enteraría de lo que sucede. Tal cual. Entonces, hay todo un operativo por parte de distintos actores que tienden justamente a encubrir estos asesinatos laborales y ponerlos en nombre de accidentes o lo que fuese, digamos. Sí, pero en realidad lo que vemos que atrás hay una responsabilidad muy clara. Esto lo comentaba también Santiago ayer cuando conversábamos con él, ¿no? Los sindicatos, increíblemente, en las informaciones, en los partes de prensa que emiten, hablan de accidentes laborales. Hay una connivencia con el empresariado, con los distintos gobiernos, porque no hablamos de uno solo, sería minimizar la situación. Esto es histórico, este mal es histórico y, para no extenderme en el ejemplo, digo endémico, para no decir pandémico porque debe suceder en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero es un mal endémico que llevamos. Francisco, agradeciéndote la deferencia de haber conversado con nosotros, el jueves próximo 22 de julio, ¿a qué hora podemos ver este filme La 60, Crónica de una muerte obrera? Mira, a partir del 22 de julio va a estar subida en la plataforma y va a estar ahí durante 8 semanas en principio. Ajá. Así que se puede ver en el horario que se convenga. Está bien, bárbaro. A partir entonces del próximo jueves 22 de julio, en la plataforma cine.ar, el filme La 60, Crónica de una muerte obrera, basado en el asesinato laboral de David Ramallo, un trabajador de la línea 60 de colectivos. Francisco, muchísimas gracias a tu disposición. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, que siempre es fundamental para poder difundir el cine independiente, que no tiene apoyo para su exhibición ni difusión por parte del Estado ni otros sectores. Así que muchas gracias por eso. Francisco Estrella Gutiérrez, miembro del colectivo de cine Silbando Bembas.